La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió un nombre histórico de la serie Cristo en la Historia. Esta semana, el pastor Enrique Mellado nos compartirá Jesús, Hijo de Dios, de la misma serie. Y el versículo de la semana es: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Familia, meditemos en el versículo de la semana y respondámonos las preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por este tiempo especial en el que queremos ser instruidos, ministrados, bendecidos con tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de ciertos pasajes difíciles de comprender, nos has dejado tu palabra. Y en ella tú mismo dices, ahí en la carta a los Hebreos, que tu palabra es viva y eficaz. Es como una espada de dos filos. Entra, corta, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y sobre todo discierne nuestros pensamientos. Háblanos Espíritu Santo. Queremos ser ministrados por ti, instruidos, fortalecidos, consolados y transformados con el poder de tu evangelio. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como ya de alguna forma escuchamos o estamos enterados, a nuestro pasaje de hoy, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bien sabemos, lo hemos estado platicando, lo hemos estado anunciando, lo estamos viviendo. El 2024 precisamente estamos enfocados, es el año de Jesucristo. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, este es nuestro objetivo. Conocer, no acerca de Jesús, sino conocerle a Él. ¿Quién es Jesús? Creo que esta pregunta ni siquiera podríamos decir que es solo de nosotros. ¿Quién es Jesús? Inclusive yo no sé si usted recuerda en los evangelios cuando a Jesucristo, bueno, los apóstoles están en el bote, en la nave, y viene una gran tormenta y están asustados, tienen miedo, los grandes marineros, y tienen miedo de una tormenta que se había levantado en ese momento. Y como viene Jesucristo y ese Jesús de quien estamos queriendo, a quien queremos conocer más, le dijo a la tormenta. Después ¿te has imaginado, hablándole a una tormenta? Se me hace que a veces nos hace falta algo parecido. Y le dijo a la tormenta, calla. Es más, no nomás te calles, quédate muda. Y enseguida todo se calmó. Pero sus discípulos se decían uno al otro, ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, que aún las tormentas le obedecen. Independientemente del concepto que cada uno de nosotros o que tú puedas llegar a tener con respecto a Jesucristo, sí podemos reconocer que de acuerdo a la narrativa, de acuerdo a las historias o el registro bíblico verdadero, tenemos que reconocer que Jesús no es nada más una persona por ahí, un buen hombre, un profeta, un maestro. Hay algo más allá, más profundo. ¿Quién es este que aún las tormentas le obedecen? Les habla a las cosas y suceden. ¿Quién es este Jesús? Y no solo nos proponemos
conocer a este Jesús con los temas de este mes de marzo, sino en realidad de todo el año, porque ese es nuestro objetivo, es la perspectiva, el objetivo, el propósito que Dios ha lanzado para nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo en este 2024. Y lógicamente estuvimos estudiando en el mes de enero, recuerdan, los nombres de Dios, los nombres de Dios. Y una de las cosas que podemos resaltar precisamente en los nombres de Dios es como quien dice el nombre propio, que de alguna forma es como más se identifica a Dios. Dios le dice ahí en Éxodo a Moisés: con este nombre seré conocido. Jehová, Yahvé, el gran yo soy es lo que significa. Yo soy el que soy, dice Dios. No deja lugar a dudas. Podrías decir, pues fíjate que yo me llamo fulano, pero está dando una esencia dentro de su nombre. Lo estuvimos viendo todo el mes de enero, ¿verdad? Y luego en el mes de febrero entonces buscamos conectar esos nombres de Dios, lo buscamos conectar con Jesús. Y estuvimos estudiando en el mes de febrero el hecho de que en el Evangelio de Juan encontramos, aunque en otras veces, en otras partes y en otros momentos Jesucristo también dijo yo soy, pero en el Evangelio de Juan centra toda su enseñanza, todo su contenido en base a 7 milagros de Jesús, no que hayan sido los únicos, pero toma 7 milagros de Jesús para mostrarnos que Jesús es Dios. Y también resalta el apóstol Juan en su evangelio 7 afirmaciones en donde Jesús dice yo soy. ¿Recuerdan? Y algo bien importante que estudiamos con respecto a yo soy es el hecho de que el nombre tiene significado. Nosotros no vivimos en una cultura que le está dando tanta importancia al nombre. Tendemos a decir este nombre suena bonito y se lo ponemos, y a lo mejor después nos damos cuenta, híjole, ¿por qué le puse así a mi hijo, a mi hija, si no debiera llamarse así? O no sé el significado, pero para los hebreos, para los judíos, cada vez que repetías el nombre, como se pronuncia, también lo dijimos, ¿verdad? No hay una forma cierta, con certeza que podamos saber cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Y por eso nosotros decimos Jehová, otros dicen Yahvé, otros nada más Ja. Inclusive encontramos en Salmos en donde se identifica a Dios como Ja, nada más. Al final de cuentas estamos hablando del significado del hebreo al español, yo soy. Y entonces lo que hace Jesús es que cuando Él dice yo soy, todo esto lo estuvimos estudiando en febrero, no se está refiriendo nada más, pues fíjate, yo soy Enrique, sí, yo soy pastor, o sea, no, está diciendo yo soy, sí, ¿quién eres? Yo soy. Está lanzando el nombre de Dios sobre sí mismo. Yo soy el pan de vida, o sea, Jehová, Dios, Yahvé es el pan de vida, Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la puerta de las ovejas, Jesús es el buen pastor, Yahvé, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, ¿se acuerda? Y lo que está haciendo Jesús es conectar la esencia de Dios con su esencia en un solo elemento. Y los judíos lo entendieron muy bien porque estaba en su contexto. Y en este mes de marzo que acabamos de comenzar una nueva serie, Cristo en la historia. Cristo en la historia. Y el domingo pasado vimos el tema un hombre histórico, Jesús, un hombre histórico. Y utilizamos el pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 10, versículo 38. Recuerdan que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se acuerdan?
Es bien importante que logremos comprender que Jesucristo es un personaje de carne y hueso. Jesús es un ser verdadero. Jesús existió en verdad, y creo que de alguna forma lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Inclusive hasta los ateos reconocen que Jesús existió. Es un hombre histórico en el sentido de que es real. Compartía yo la semana pasada con nuestra iglesia allá en Playas y les comentaba que hace tiempo me tocó ojear más bien, porque no me dediqué mucho a leerla, pero una de las revistas Time Magazine que se publican, y me llamó mucho la atención por la portada. Y esta revista tenía como título las 100 personas más influyentes que hayan existido. Que no hayan existido, perdón. Las 100 personas que no han existido y que han influido en la humanidad. Y ponían, por ejemplo, el rey Arturo. También ponían Indiana Jones. Sí sabía que no existió Indiana, ¿verdad? El Padrino, Miguel Corleone, tampoco existió. James Bond, con todo y lo que te pueda gustar, como a mí la serie de las películas del 007, no es un personaje verdadero. Sí sabías, ¿verdad? Frankenstein, Robin Hood, Sherlock Holmes, Santa Claus. No hay niños aquí, ¿verdad? Que estoy desilusionando. No es verdadero. Superman, Batman, Aladino, Drácula, la Cenicienta, ficticios. Harry Potter, Pinocho, Tarzán. Oh, desilusión. Chicas, déjame decirte otra cosa. Barbie está en la lista, es ficticia. ¿Sí sabía, verdad? Compartía yo el domingo pasado precisamente cómo es sorprendente. Estábamos hace algunas semanas tomándonos un café, mi esposa y yo, en un centro comercial, tomábamos un café, estamos conversando, estamos platicando de todo y de nada y viendo cómo la gente está pasando. Y es lo que nos llamó mucho la atención, a lo cual inclusive hemos estado estudiando porque es un fenómeno que se está dando, no nada más fue lo que vimos ese día. Niñitas, adolescentes, hasta pienso, ni siquiera llegan a la adolescencia. Niñitas de 8 años, de 10 años, con su bolsita de tiendas de cosméticos, no le digo qué marca porque no voy a hacer publicidad, y todas maquilladas porque les pusieron una prueba en la tienda, y una y otra, y de calzado, pero zapatos, pero de tacones. O sea, les están robando, Barbie les está robando la niñez y la adolescencia a nuestras criaturas, y Barbie no existe. Ya sé, te está dando tristeza, niña, muchacha. Nuestras vidas, terminaba el artículo diciendo, han sido moldeadas por estos personajes ficticios. ¿Cuán cierto es esto? En esta serie de Cristo en la Historia vimos entonces el domingo pasado a Jesús como un personaje histórico, un personaje real, no mitológico, no un cuento de hadas, no ficticio. Y nuestras vidas y las vidas de mucha gente a lo largo de la historia han sido moldeadas, y podríamos decir que son moldeadas conforme lo vayamos conociendo. Jesús no deja de moldearnos conforme le vamos conociendo. Y encontramos que la Biblia nos describe a Jesús como hombre nacido de una virgen. Lo encontramos con toda claridad en los evangelios, ¿verdad? Y podemos constatar, inclusive, como yo ahorita les decía, muchos creen que Jesús existió en verdad, creen en un Jesús histórico, pero eso no lo es todo. Tenemos que darnos cuenta que Jesús no nada más es un hombre histórico, no solo es real, claro que es real, pero no, hay algo más. Venía a mi memoria cuando nació mi hija, la más chiquita, y para mí es mi bebé, ya tiene más de 30 años, pero
Y resulta que yo estaba en la sala de espera y sale una enfermera con una carriolita así con llantitas, con una cuna, y otra enfermera detrás de ella. Y acomodan las dos cunitas. Cada enfermera está parada frente a cada una de esas cunitas. Y dan los nombres de la familia. Entonces dicen familia Mellado y familia, no me acuerdo la otra familia. Y entonces pues todos nos paramos a acercar a ver las criaturas, ¿verdad? Y conforme voy caminando yo volteo y dije, esa es mi hija. Digo, yo creo que si eres papá me entiendes por qué, pues esta es mi hija. Pero toda esa familia se fueron alrededor de mi hija y la rodearon, no me dejaban ni acercarme. Yo decía, que ella no es la mía. Y dice, mira qué bárbaro, mira, ya viste, se parece al tío fulano y la nariz de no sé quién y que no sé qué tanto. Y la enfermera se empieza a reír y dice, oiga, familia Mellado y familia, y se pasan para el otro lado y dice, ay, sí, mira, ya viste la naricita. Y otra vez lo mismo, digo, entonces, ¿sabes qué? Hay algo más allá que lo histórico. Hay algo más allá de lo físico, de lo tangible. Y creo que por eso la Biblia no nos describe, no se toma el tiempo de describirnos si Jesús era alto, chaparrito, mediano, flaquito, esbelto, gordito, güero, moreno, ojos verdes, ojos, no sé. Qué bueno que y creo que no lo necesitamos. Pero porque hay un rasgo más allá del hombre histórico, más allá de un Jesús verdadero, más allá de un Jesús de la historia. Y de eso se trata el tema de hoy. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y nuestro pasaje, volvemos a leerlo, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Hijo de Dios? ¿En serio? ¿Por qué? ¿O en base a qué podemos creer esta realidad que está hablando de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo acabamos de ver. ¿Quién es Jesús? Y de la respuesta que tú y yo tengamos o digamos, depende todo nuestro futuro. Porque si Jesús es solamente un Jesús histórico, que Dios te bendiga, no es suficiente. Como los ateos pueden creer que Jesucristo existió. La humanidad que reconoce que Jesús existió antes de Cristo, después de Cristo. Por cierto, fíjese que estaba escuchando o me enteré, esto tiene que ver con sordos, con intérpretes, que ahora en el lenguaje de señas mexicano están eliminando el concepto de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabías eso? ¿Estás enterado, mi hermano? Sí, ¿verdad? Están eliminando del vocabulario y es ahora de nuestra era. ¿Cuál era? Pero en fin, a ese grado estamos llegando. En donde están tratando de contrarrestar algo que inclusive, como ahorita decíamos, hasta los ateos reconocen que Jesucristo existió. Por cierto, le hago un paréntesis, ¿me deja hacer un paréntesis? En Playas estamos teniendo un fenómeno muy particular, muy bonito, en donde nos están llegando no solo norteamericanos o extranjeros con el que escuchen normal, sino también nos están llegando extranjeros sordos. Y ahí te va otra cápsula informativa. No sé si sabías que el lenguaje de señas mexicano es uno y el lenguaje de señas americano, el inglés, es otro. Entonces, ¿ahora cómo le hacemos? Y nuestro equipo de traductores, de intérpretes, como aquí lo tenemos también, pues no conocen o no dominan el lenguaje de señas americano. Y entonces cuando están hablando, interpretando, los extranjeros sordos no entienden. Pero a lo largo de todos estos años en donde San Pablo, no nomás Playa, San Pablo,
Nos hemos dedicado a atender ese núcleo de población y de miembros que están llegando a nuestros sitios sordos, en esa capacitación que lleva años. Por cierto, ahí está nuestra hermana Lulú. Para quien no la conoce, ella se congrega en Playas, pero ella está atendiendo este ministerio en ambos sitios. Y resulta que una de las alumnas de años es una muchacha, una señora joven que es sorda y sabe lenguaje de señas mexicano y lenguaje de señas americano, inglés, pero es sorda. ¿Cómo le hacemos? Ahí está el pastor, está hablando español. Ahí está nuestro intérprete de señas traduciendo lenguaje de señas en español mexicano. Ahí está una persona, Kinoyuki, que sabe el lenguaje de señas en inglés, pero es sorda. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo? Yo digo, todo esto lo hizo Dios, no lo hicimos nosotros. La intérprete traduce el sermón al español. Kinoyuki observa las señas en español y las interpreta en inglés. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Dios también se preocupa y ama a los sordos entrañablemente. Después de esas dos cápsulas informativas, dijimos entonces quién es Jesús, y de la respuesta que tú y yo podemos dar del corazón pende todo nuestro futuro. Inclusive, vámonos a Mateo 16 y Jesucristo está ahí en la región de Cesarea de Filipos, está hablando con sus discípulos, solo está con ellos, no está el montón de las multitudes que lo andan siguiendo. Ahí está Jesús con ellos y nos dice Mateo 16:13 con toda claridad: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Hey, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Él se identifica como el Hijo del Hombre también. Y pues le contestan. Yo podría preguntarte, mi hermano, ¿qué dicen allá tus amigos? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tu patrón, tu compañero, tus empleados? ¿Qué dicen con respecto a Jesús? Es lo que está haciendo. ¿Qué dicen de mí? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Para ese momento Juan el Bautista ya había sido decapitado por el rey Herodes. Otros dicen que eres el profeta Elías. Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es lo que andan diciendo. Como que me da la impresión que lo que más que puede hacer la humanidad es reconocer ciertos rasgos muy particulares, muy peculiares de Jesucristo. Pero que al mismo tiempo, aunque lo sacan de lo ordinario, no lo colocan en lo extraordinario que es Jesús. Y en realidad, no importa lo que la gente piense o diga. Me da la impresión como que Jesús dijera, pues eso dicen ellos, pero a mí qué me importa, nada más quería saber. Y entonces lo importante es, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un personaje histórico nada más? ¿Profeta? ¿Elías? ¿Jeremías? ¿Juan el Bautista? Y Jesús, versículo 15 en adelante, les lanza la pregunta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esta es una pregunta que está lanzando Jesucristo para ti y para mí en esta tarde. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Al final de cuentas, ¿quién es Jesús? Y de alguna manera el bocón de Pedro, pero que en este momento dices tú, gracias Pedro por ser tan bocón, tan impulsivo, tan abrupto. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Tú eres, oiga bien, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Lógicamente Jesús le dice, ¿sabes qué? Eres bienaventurado, porque lo que acabas de decir no salió de ti. Tampoco te quieras sentir como que tú muy guancamaney.
Te lo reveló mi Padre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. De allí viene, mi hermano, para que tú y yo tengamos el concepto correcto de quién es Jesús, necesitamos la revelación del cielo, la revelación del Padre, la revelación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos creer, saber y creer quién es Jesús para cada uno de nosotros. Ahí la diferencia. No nada más un personaje histórico. Pero inclusive, ¿sabías que ni siquiera importa lo que tú pienses? Digo, importa porque de alguna manera mi vida es transformada. Pero aquí lo importante es quién es Jesús en verdad. ¿Quién es Jesús en realidad? Y la Biblia nos habla con exactitud quién es. Podríamos decir en resumen que el Hijo de Dios es Dios el Hijo. O sea, el Hijo de Dios es Dios el Hijo. Al final de cuentas, ¿no? Jesús es hombre, sí, cierto. Hijo de una virgen, como lo hemos visto. Hubo un nacimiento virginal, como hombre vino a este mundo. Interviene el Espíritu Santo en la concepción para que Cristo viniera en lo histórico, en lo real, en lo humano. Pero observemos cómo se conecta este concepto de Hijo de Dios. Si vamos a Lucas 1:35, es un pasaje que acostumbramos leer mucho en Navidad, en esas fechas navideñas, pero se adapta muy bien, muy claro ahorita, cómo se conecta lo histórico con la realidad de quién es Jesús. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, cuando esta mujer le dice, ¿sabes qué? Pero ¿cómo va a ser que yo pueda estar embarazada si nunca he estado con ningún varón? ¿Y qué onda? No te preocupes, le dice el Espíritu Santo, el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y luego me dice, por lo cual hay una intervención divina. No es la misma concepción, no es el mismo nacimiento de mi hija, conforme yo te platicaba. Iba a haber algo más allá en este Jesús que está naciendo en lo físico, en lo material, en lo histórico. Y por eso mismo dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vámonos ya, ¿no? Ya quedó bien claro. Será llamado, y vino. Jesús nació de una virgen, sí, pero es un santo llamado Hijo de Dios. Hijo de María, Hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y inclusive cuando fue Jesús bautizado, nos dicen los evangelios que saliendo del agua Jesús, de repente viene una voz del cielo, el Padre Celestial lanza una afirmación que viene a confirmar lo que estamos diciendo. Y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios mismo está diciendo, eres mi Hijo. Jesús es llamado Hijo de Dios. Jesús es reconocido como Hijo de Dios por Dios mismo, quien lo identifica así. Y no importa si tú lo crees o no lo crees. Cuando Jesucristo está en la cruz, ahí está siendo crucificado, y hemos leído la historia, que tembló, terremotos, todo lo que tú quieras, y se oscureció el cielo. Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. El día que tú y yo nos muramos, no va a temblar la tierra ni se va a oscurecer. Es más, si tú lees la narrativa, hasta sabías que los sepulcros se abrieron y los creyentes, los santos de la historia empezaron a resucitar, y ahí andaban, imagínate, por la ciudad. De repente ahí estaba el tatarabuelo y te lo encontrabas. Pues no que estabas muerto, pues estaba muerto, pero ya estoy vivo, ¿no? Ahora, si nos vamos a Primera de Juan, vámonos de regreso a nuestro
porción de Primera de Juan, pero miren lo que dice un versículo antes, el versículo 4, Primera de Juan 5:4. Ponme mucha atención, mi hermano, porque necesito llevarte a la conexión bíblica, no mi opinión. Y dice aquí el apóstol Juan en el versículo 4, porque todo es todo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Yo creo, inclusive, y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo creo que todos queremos y necesitamos vivir como a Dios le agrada, vencer al mundo, ¿verdad que sí? La palabra vencer es muy atractiva para todos, ¿no? Pero observemos la conexión. ¿Quién es el que vence al mundo? De acuerdo a este versículo 4, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, todo el que ha nacido es nacido de Dios. ¿Sí o no? Está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Se acuerda en Juan 3, cuando Nicodemo de noche se acerca con Jesús? Y le dice, sabemos que vienes de allá arriba. Y Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Nicodemo, con toda su experiencia teológica y de liderazgo a ver, Jesús, volverme a meter al vientre de mi mamá, pues en mis clases de biología yo aprendí que eso no se puede. Y Jesús en pocas palabras le dice, Nicodemo, no te estoy hablando de lo histórico, de lo físico. Te estoy hablando de lo espiritual. Necesitas nacer otra vez. Ya naciste en la carne, necesitas ahora nacer en el espíritu. Nuevo nacimiento. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Juan 3:16, se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna, nazca de nuevo. Así nacemos creyendo en Jesús. Así que entonces todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Y ahora conecte con el versículo de hoy. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos damos cuenta entonces con toda claridad que el que es nacido de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos, sí, de alguna manera, los que vencemos al mundo, pero tiene que ver, como ahorita dijimos, Juan 3:16, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. No es nada más para que todo aquel que en él cree, que fue histórico y que vino aquí, que anduvo aquí haciendo como profeta. No, para que todo aquel que en él cree, que haya nacido de nuevo, que cree que es un ser extraordinario espiritual, que es el Hijo de Dios, es entonces aquel que vence al mundo. Esta es la gran diferencia. Al hablar del Hijo de Dios, inclusive podría haber cierta confusión. Al final de cuentas, inclusive la Biblia nos dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que a los que le recibieron, que reciben a Jesús y creen en su nombre, Dios los adopta como sus hijos. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si tú entregaste tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Entonces, bueno, pues si yo soy hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Cuidado con esa, ¿no? Este concepto de Jesús, el Hijo de Dios, va mucho más allá. Inclusive, durante su ministerio aquí en la tierra, en una de las tantas ocasiones que estaba teniendo con sus opositores, con los líderes, con los fariseos, vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, Juan 8:58, y están discutiendo, y Jesús hace una afirmación tremenda que yo creo que hasta es evidente. Dice, pues con razón se confundieron. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, o sea, la neta.
antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora tú puedes decir, bueno, está diciendo él que nació desde antes de Abraham y pues qué loco está, porque pues como, o sea, y es lo que le dicen, oye, no tiene 50 años y tú me estás diciendo que, o sea, estás medio zafado, si lo ves en ese concepto, pero está diciendo yo soy. Pudo haber dicho, antes que Abraham fuese yo he sido, o yo ya era, ¿se fija? Pero está usando el nombre de Dios. Está diciendo, antes que Abraham fuese, Jehová, yo, Yahvé. ¿Te das cuenta? Jesucristo está declarando, ahora sí, con toda, digamos, claridad que es Dios. En capítulo 5, versículo 18, porque todavía algunos historiadores o teólogos dicen, es que Jesús nunca dijo ser que Él era Dios. Pero